Entonces, básicamente aquí llegamos a la automotivación. Y la automotivación es algo tan importante y tan trascendental dentro de la estructura de conocernos a nosotros mismos y de motivarnos nosotros mismos, ¿sí? ¿Por qué? Porque esto nos lleva también al famoso levantarnos a la mañana e ir a conquistar todo ese mundo que nos espera en el ámbito laboral y también en el ámbito personal, ¿sí? Entonces, para nosotros poder automotivarnos es ideal que nos tomemos el día de la mejor manera, ¿sí? Ya que no es bueno enfadarse por cualquier cosa o estar siempre con la ira presente en nuestro día a día, ¿sí? En lugar de eso, lo que se busca serían las soluciones a cada uno de los problemas que pudiéramos llegar a tener y por sobre todo resaltar las emociones que pueden ser beneficiosas para nosotros. En este caso, da el ejemplo el material de la alegría, ¿sí? Lo cual siempre todas esas emociones beneficiosas o positivas van a hacer que nosotros logremos el disfrute de nuestras actividades diarias, ¿sí? Entonces, para ello también, para nosotros tener una automotivación, siempre debemos tener metas futuras y que esas metas futuras también sean reales, es decir, que puedan llegar básicamente a concretarse y trabajar sobre ellas, ¿sí? Y es también importante que además de tener esas metas futuras, saber que cada paso que nosotros estamos dando o el día a día, que es nuestro presente, está sumamente conectado con ese futuro. ¿Está bien? Entonces, a poner todo en nosotros el día a día para lograr esas metas. Y buscar siempre el desarrollo personal, ¿sí? O trabajar en nuestra persona. Yo siempre creo que la mejor inversión que nosotros podemos hacer es trabajar en nosotros mismos, ¿sí? Trabajar en ser mejores personas día a día y eso desde luego va a llevarnos a nosotros no solamente al éxito de personal, sino también a nuestro éxito profesional, ¿sí? Entonces siempre es bueno reflexionar sobre todas las razones que nosotros tenemos para querer lograr algo, ¿sí? Y eso nos va a permitir mantenernos siempre motivados y seguir avanzando a medida que se experimentan ciertas dificultades en el camino. De hecho, dificultades siempre vamos a tener en el camino. La idea es buscar las mejores opciones para ir pasando cada una de ellas, ¿sí? Entonces, el ejercicio es reflexionar primeramente cuáles son las metas que yo tengo, ¿sí? Y por sobre todo, cómo sería mi vida si yo llegara a concretar esas metas, ¿sí? Y cómo me sentiría yo si veo que todos los pasos que estoy dando me llevan a esa meta, ¿sí? Entonces, también debemos preguntarnos qué es lo que yo necesito hacer para llegar a esa meta, ¿sí? Y qué es lo que me limita a mí para lograr esa meta. Por ejemplo, quizás yo quiera llegar a terminar mis estudios universitarios, por ejemplo, si una persona quiere terminar sus estudios universitarios va a tener que pasar por un proceso, ¿sí? Va a tener que pasar todas las materias, después va a tener que trabajar en su proceso de titulación con una tesis, ¿sí? Y después de ello va a tener que pasar también por procedimientos administrativos para poder lograr esa meta del título universitario, ¿sí? Entonces, yo tengo que saber cuáles serían los obstáculos que voy a tener para llegar y qué es lo que debo hacer para eso. Por sobre todo, tengo que ser perseverante, ¿sí? Entonces analizamos de ese modo dependiendo básicamente de la meta que tenemos, ¿sí? A veces puede ser que nos sintamos bajos de motivación, ¿sí? Y la mejor motivación que podemos tener es el actuar, es decir, el ir hacia adelante, ¿sí? Entonces, no necesitamos esperar a tener las ganas para hacerlo, ¿sí? Ya que puedes desperdiciar un tiempo muy valioso. Lo importante entonces es ir avanzando poco a poco y de manera continua por sobre todo a ese cambio que yo deseo, ¿sí? Entonces, ¿cuáles son los consejos que podríamos ver para aumentar nuestra motivación o para trabajar en esa automotivación?
Primeramente, establecer metas que vayan acorde a nuestros intereses y deseos, pero asegurarnos que cada una de esas metas sean específicas, objetivas, por sobre todo que sean alcanzables, ¿sí? Y también dentro de un plazo realista, ¿sí? Entonces, establecer un plan de acción, es decir, empezar con las pequeñas acciones e ir aumentando eso hasta llegar a la meta definida o la meta deseada, ¿sí? Y lo importante es determinar que no es tan importante, valga la redundancia, la rapidez con que yo llegue a esa meta, sino que yo llegue, ¿sí? Está bien, no medimos en rapidez, sino medimos en eficiencia. ¿Qué tan importante fue el cambio significativo con esa meta y qué tanto trabajé yo para llegar a ese objetivo, ¿sí? Celebrar también los pequeños logros, y este es un punto importante. Recuerdo que en el curso anterior que había dado, yo con uno de sus compañeros me decía justamente, profe, qué notable fue el cambio que yo tuve en relación con lo que era antes y con lo que soy ahora después de terminar. ¿Y por qué le decía yo? Porque justamente en esta parte yo hablaba con ellos de que cada pequeño logro que nosotros vamos teniendo, ¿sí? Cada logro tenemos que celebrarlo, ¿sí? Porque ese logro me acerca más a mi meta, ¿sí? No solamente yo debo celebrar cuando ya llegue a esa meta, ¿sí? Sino yo puedo también celebrar cada paso que doy para llegar a esa meta. Entonces, mantenernos siempre proactivos mientras más cosas hagamos nosotros o más pasos demos para llegar a esa meta, desde luego nos vamos a sentir mucho mejor. Y aquí hablamos netamente de la empatía, ¿sí? Que dijimos que era algo sumamente importante en nuestras relaciones interpersonales, ¿sí? Entonces, para poder desarrollar la empatía, debemos reflexionar sobre la pregunta de cómo podemos ser comprensivos con los demás, ¿sí? Entonces, necesitamos hacer un esfuerzo por intentar ver el mundo desde el punto de vista de las otras personas. Por ejemplo, todos hemos tenido momentos de dificultad y también malas experiencias. Entonces, no sabemos básicamente por qué momento en específico está pasando la otra persona. Entonces, una persona empática no desea algo similar para los demás. Por eso considera que todas las dificultades de los otros, para así poder tomarlas en consideración o de la mejor manera, prestándole siempre atención y creando vínculos de conexión. Es decir, que yo debo ponerme en el lugar de la otra persona y saber que quizás esa persona puede estar pasando por un momento difícil y justamente por eso está actuando de ese modo. Entonces se resalta la disposición y la preocupación por el otro mediante la comprensión y el apoyo ante cualquier problema que pueda surgir, ¿sí? Entonces, cuando tenemos en cuenta las necesidades de los demás, antes de tomar una decisión que les pueda afectar o que les afecte significativamente, evitamos siempre fricciones que puedan darse a lo largo del tiempo y que pueden desencadenar en un conflicto. Entonces, por sobre todo, es ideal tener en cuenta que la otra persona podría estar pasando por un momento difícil y que en ese momento quizás no nos comentó y de por ahí viene su actuar. Entonces, es importante que nosotros podamos ponernos en el lugar de esa persona y de este modo poder evitar los conflictos. Entonces, por lo tanto, podemos considerar como un pilar de la inteligencia emocional a la empatía, ya que la misma resulta una de las capacidades personales de la inteligencia emocional, y esto nos ayuda a promover la habilidad social. Por ejemplo, el saber trabajar en equipo. ¿Cuáles son los ejemplos para desarrollar empatía? Consultar a los demás sobre cómo se sienten o cómo piensan, escuchar también y hacer el intento de ponernos en el lugar de la otra persona, ver las cosas desde todos los puntos de vista, que es sumamente importante, no solamente desde el mío, ¿sí? Ser congruentes también en lo que decimos y hacemos, demostrar de manera sincera y comprometida que deseamos el bienestar de la otra persona, ¿sí?
y que esa persona sí nos importa. Entonces lo ideal sería conversar quizás con un familiar o una persona cercana, saber cómo esa persona se sintió en la semana y por sobre todo escuchar con atención y comprender a la otra persona y hacer el esfuerzo de ponerse en el lugar de la otra persona. En ocasiones es difícil ponernos en el lugar de la otra persona, más aún si esa persona está atravesando por un momento difícil, ¿sí? Y el último punto a desarrollar sería la habilidad social, ¿sí? Y esta habilidad social se desarrolla a través de la aplicación activa de la empatía, es decir, el ponerse en el lugar de la otra persona, poder determinar sus emociones y sus sentimientos, ¿sí? Entonces es importante el aprender a conocernos con el otro, ¿sí? Y a no creer que el otro sienta o deba sentirse igual que yo, ¿sí? Porque todos los demás no piensan ni deben pensar desde luego como yo, ¿sí? Sino cada ser es único y diferente, por lo cual es sumamente importante que nosotros también tengamos en cuenta cada una de sus emociones y por sobre todo los sentimientos de cada una de esas personas, ¿sí? Entonces, la comunicación y cooperación son sumamente importantes para los vínculos sociales que nosotros podemos llegar a tener y por sobre todo para influir positivamente en los demás. Entonces, aquí podemos realizar una actividad grupal junto con otras personas, ya sea algo a beneficio de un grupo o de una comunidad en particular, ya buscamos un beneficio social y aprendemos a conectar con los demás, ¿sí? Sin perjuicios mediante la empatía. Entonces, es tan importante y trascendental hablar de esa empatía y su conexión con la habilidad social. Al hablar de la inteligencia interpersonal, hablamos básicamente de que ella deriva de la teoría de las inteligencias múltiples de Gardner, ¿sí? Se trata de un tipo de inteligencia que junto a las demás, ¿sí? Nos faculta adaptarnos al entorno en el cual nos desarrollamos y por sobre todo a las interacciones que nosotros tenemos dentro de un lugar en particular, ¿sí? Y por sobre todo lograr que esas interacciones sean óptimas. Entonces, en concreto, la inteligencia interpersonal es aquella que explica el grado en el que somos capaces de hacernos una estimación aproximada sobre los estados mentales y de ánimo de las demás personas. Así entonces, alguien que tenga una buena inteligencia interpersonal es capaz de captar las intenciones de los demás, ¿sí? Y también sus sentimientos y se pueden exteriorizar más o menos y por sobre todo saber qué información le falta a los demás, ¿sí? Entonces, lo que buscamos básicamente con esa comunicación interpersonal es identificar, ¿sí? Cómo pueden actuar las otras personas y por sobre todo adaptarnos a ellas y adaptar el momento en concreto en el que se da esa conexión, ¿sí? Entonces, para que esa comunicación interpersonal fluya, debemos necesariamente practicar la empatía, ¿sí? Entonces, ¿qué es la comunicación interpersonal? Es la comunicación que se da a través del intercambio de comunicación o de información, mejor dicho, que suele darse dentro de un espacio físico, es decir, en un lugar donde cohabita y por ende se ven en la necesidad de emitir y recibir mensajes para normar u organizar la convivencia. Eso se refiere a los ámbitos como el hogar, el trabajo y la calle. Es decir, dentro del lugar en el cual nosotros convivimos, necesariamente tenemos que eh, dar una información y también recibir información. Y ahí nace lo que estudiábamos en comunicación del emisor, receptor y mensaje, ¿sí? Es decir, necesariamente vamos a transmitir un mensaje. Entonces, cuando se habla de esa comunicación interpersonal, no solamente aludimos a la comunicación verbal, sino también pueden ser los lenguajes no verbales, ¿sí? Entonces está claro que nosotros los seres humanos nos distinguimos de los animales justamente por nuestra capacidad de organizar y comunicar por sobre todo la realidad en la que vivimos, ¿sí?
mediante un sistema de signos que pueden ser sonoras, gráficamente, es decir, básicamente el lenguaje hablado y también puede ser el lenguaje escrito, ¿sí? Pero no es exclusivamente a través de estos mecanismos lo que nosotros podemos llegar a transmitir información. Es decir, que en la comunicación interpersonal influyen algunos tipos de códigos como ser, por ejemplo, la proxémica, que sería el espacio personal, también la pragmática, que es el contenido contextual, también el lenguaje corporal, es decir, la vista, la forma en la que miramos, cómo nos vestimos, los gestos y ademanes, ¿sí? Y otras formas de comunicación no verbal que pueden básicamente decirle a la otra persona que nosotros estamos sintiendo y por sobre todo darle un significado a esa conversación, ¿sí? Entonces muchas veces la comunicación no verbal tiene un lugar, que tiene lugar sin tomar en cuenta la conciencia, es decir, de manera automática y sintomática. Es decir, que nosotros sin intención estamos expresando algo con nuestra comunicación no verbal, ¿sí? Entonces es tan importante, por ejemplo, cuando guiñamos el ojo o quizás cuando movemos demasiadas las manos, ya estamos nosotros determinando que estamos nerviosos, ¿sí? Entonces la comunicación no verbal también transmite mucho. De este modo, entonces entendemos la comunicación básicamente interpersonal como un conjunto de relaciones que necesariamente se dan a través de una transmisión y codificación de la información que se dan entre dos personas o más, ¿sí? Y también es un conjunto de habilidades que una persona posee para poder lidiar justamente en esas relaciones. Y aquí vamos con un ejemplo. Cuando decimos que alguien tiene pésimas relaciones interpersonales, queremos decir que, que se le hace difícil a esa persona las situaciones comunicativas y que usualmente salen mal librados de ellas, tratándose del ámbito en el que se trate. Es decir, que esa persona básicamente no puede lidiar con su entorno, ¿sí? Y eso se puede dar por diferentes motivos que fueron los que estuvimos analizando.